La Vicaría para la Educación y la Cultura te invita a escuchar Aula Conectada, un espacio con toda la actualidad e información para la comunidad educativa de la región. No te lo pierdas, todos los jueves por Radio Chilena de Concepción. Hola, hola Marielita, ¿cómo estás? Hola Adriana, qué rico verte de nuevo porque nos tenías ahí sin tu presencia durante mucho rato, pero tú estabas en otros menesteres igual ahí solidarizando con otras áreas de trabajo, ¿cierto? Así es, ha tocado bastante, pero gracias a Dios pudimos darnos este espacio para poder eh, eh, acompañarte a ti y acompañar también a las comunidades educativas con nuestro programa Aula Conectada, que es, bueno, este programa, ¿cierto?, de la Vicaría Pastoral de Educación y que es transmitido por las redes de nuestra Iglesia de Concepción y Radio Chilena. Dar la más cordial bienvenida a todos quienes se conectan para ver este programa en donde hoy día vamos a tratar un tema de mucha actualidad, ¿no? Sí, estamos en el mes de noviembre, mes de María. Bueno, en Chile, porque en otros países es otra fecha, es como a comienzo de año. En Chile, desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre celebramos el mes de María. Y es un tiempo de encuentro, de reflexión y donación. Y esta tradición, Adriana, viene desde el 1854, hace mucho tiempo. Así es que ese es el tema de hoy. Y para interiorizarnos al respecto, ¿qué te parece que veamos un video introductorio? Me parece súper bien. Vamos con el video antes de traer a nuestras pantallas a nuestra invitada. Vamos con el video. En el mes de noviembre celebramos el mes de María. Este periodo se inicia el 8 de noviembre y culmina el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, siendo una tradición que data del año 1854. Es un tiempo que invita a la oración, reflexión y donación. Es una muestra de devoción en donde niños, jóvenes, adultos y personas mayores en diversos rincones de Chile expresan su fe y amor a la Virgen María, reconociéndola como Madre de Dios y como modelo de virtud y gracia, a través de ofrendas, flores, rezos y expresiones de amor, todas inspiradas en nuestra Madre María, buscando su intercesión y refugio en su manto maternal. En Juan capítulo 19, del versículo 26 al 27, podemos encontrar los indicios de esta hermosa devoción, en donde a los pies de la cruz, Jesús le dice a Juan: «He ahí tu madre», y a su madre: «He ahí a tu hijo», y desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. El Papa Francisco identifica a María como inspiradora de la Iglesia, que el Espíritu renueva el entusiasmo y el celo de los apóstoles, y como ayuda y modelo para caminar juntos detrás de Cristo. Como ella misma indica en el Evangelio, hagan lo que Él les diga. Él destaca la oración como la mejor arma de la vida cristiana, haciendo referencia al mes de María. La victoria sobre el mal no es posible sin perseverancia en la oración. Ya. Invitamos entonces a quién es nuestra invitada con quien conversaremos sobre este tiempo del mes de María, que es un tiempo de encuentro, reflexión y donación. Damos la más cordial bienvenida a la hermana María Teresa, ¿cierto?, quien nos acompaña hoy en nuestro programa. Muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hermanita, antes de entrar en el diálogo, ¿cierto?, de adentrarnos, queremos conocerla un poquito más, su carisma, desde dónde a lo mejor surgió esta vocación, hace cuánto tiempo que usted ya es religiosa. Cuéntenos un poquito. Bueno, mi nombre es María Teresa Gajardo Rodríguez.
Soy de Coronel y he estado, sí, Mire, qué bien. yo soy hija de San Pablo, más conocida como las Paulinas, y mi vocación surge ya hace más de 40 años atrás. Conocí a la congregación en un proceso de búsqueda, de discernimiento vocacional, y conocí a las hermanas, por eso que lo que Dios hace con cada uno, y en esto lo vinculo con el mes que estamos viviendo, cómo el Señor elige a las personas sin que a veces uno se percate de ello, ¿no? Y yo desde pequeña, cuando hice mi primera comunión, percibí que algo me llamaba a estar más cerca de Jesús, pero no sabía, no entendía. Entonces, seguí mi vida común y corriente hasta cuando ya pasaba cierta edad, estaba terminando la universidad, y percibí que mi camino no era ejercer la carrera ni nada de eso, sino más bien había como algo que me llamaba a seguir buscando. Y ese algo lo descubrí trabajando en la parroquia, en Coronel, y también pidiendo a mi párroco que me ayudara como a discernir qué estaba pasando conmigo. Y me descubrí plenamente llamada a la vida consagrada, y después hice el proceso de dónde y a qué hora podía entrar a una congregación. Y encontré que las Paulinas, las hijas de San Pablo, eran lo que a mí me llenaba, en la misión de las hijas de San Pablo era lo que me llenaba plenamente. Y me puse en camino y empecé a conversar con las hermanas, mi párroco igual me dio una orientación al respecto, conocí a las hermanas, vi su misión, su espiritualidad sobre todo, que a mí me llenó muchísimo, porque es una espiritualidad cristocéntrica, comunicativa, y opté por entrar a la congregación con, por supuesto, aun cuando ya entré mayor de edad, pero igual pedí permiso a mis papás, porque todavía se pedía permiso a los papás en ese entonces. Claro. Y ahora yo tengo ya 43 años de que entré a la congregación, pero 41 de votos religiosos. Y estoy, segunda vez que desde que entré a la congregación, que estoy acá en la comunidad de Concepción, sirviendo aquí en esta iglesia, que es mi iglesia, es mi iglesia local, porque yo, como digo, toda mi vida desde los inicios la realicé en Coronel, y después muy vinculada al arzobispado, y trabajé mucho en catequesis, yo cuando era joven. Ahora, mi servicio como hija de San Pablo lo he servido en muchísimas áreas que tienen que ver con la palabra de Dios, como animación bíblica, lección divina, cursos de formación, trabajo en comunicaciones. Me ha tocado mucho estar en algunos arzobispados como Antofagasta, Valparaíso, en Santiago, colaborando con los profesionales de la comunicación y también realizando mi misión como comunicadora. Así es que es un largo camino que no lo puedo contar todo ahora porque tendríamos, yo creo, una semana de programa, pero lo esencial es que soy de acá, soy de la zona, soy una mujer completamente realizada, feliz de llevar a Cristo a todas las personas con las que me encuentro. Y en este momento estoy trabajando dentro de la arquidiócesis en lo que es la pastoral vocacional. Un tema muy, muy en corazón y en el sentido muy pleno también de la diócesis, ¿no? Exacto. Porque estamos empeñados en que haya más vida vocacional a nivel sacerdotal, religioso y también de laicos comprometidos y que sepan vivir su vocación a la que han sido llamados y que serán llamados más adelante en el respectivo camino que cada uno tenga, ¿no? Entonces ahí yo estoy en el centro Paulino, que es la librería Paulinas de acá del edificio Amanecer, paso la publicidad al tiro, en O'Higgins 770, y ahí esperamos y acogemos a toda la gente que quiere acercarse, pero también estamos haciendo este servicio en la pastoral vocacional y trabajamos sobre todo en el área femenina.
el que Súper. ya como los jóvenes que están escuchando, los papás que puedan orientar también a sus hijos. Tenemos todos los terceros mes, el día sábado 3 de mes, tenemos jornadas vocacionales en la sede de las Hermanitas de los Pobres, acá en Cayengol. Y ahí estamos acompañando a un grupito de jóvenes que nos dan mucha, mucha esperanza. Así es que ese es más o menos mi camino. Qué bonito. Y mi familia siempre ha sido comprometida con la Qué iglesia. bonito. Y también como mis familia, que si todas mis hermanas son profesores, han llevado adelante la pastoral de profesores en Coronel, así es que vinculada con la educación por Qué bien. todos lados. Súper. Tenemos una amiga en Así común es. entonces, Qué ahí, ¿no? bueno. Exactamente. Excelente. Mi hermana mayor. Sí, linda ella. Sí. Ujú. Así es que eso es lo que yo podría Qué como bonito. compartir con ustedes, ¿no? Cualquier otra cosa la podemos conversar después más adelante y sobre todo los jóvenes si quieren acercarse al centro de difusión y ahí podemos Sí, compartir. por supuesto que sí. Sí, de seguro van a querer porque el llamado es muy amplio, ¿cierto? Siempre hay un llamado. Vamos a ver a qué nos llama el Señor. Dentro de eso está la vida religiosa y que ojalá muchos jóvenes tengan este llamado también, porque hay mucha necesidad. Así que ojalá se dé. Hermana, ya adentrándonos a nuestro tema de hoy, adentrándonos al... Parece que se nos queda pegada, Marielín. ¿Sí? A ver, mientras ella se reconecta, justamente ya hablando sobre el tema que nos convoca, que es cierto, nuestra devoción como cristianos católicos a la Virgen María, y que estamos en su mes, este mes de noviembre, sobre este sí de María, ¿cierto? Sobre su sí al Señor. Si nos puede comentar un poco la parte de la escritura en donde hace alusión justamente a cómo Dios la eligió a ella, qué le dijo un poco el ángel Gabriel, ¿cierto? Y la respuesta de María. Bueno, lo que nosotros, hojeando la escritura, podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, esta experiencia de encuentro de María con el Señor con el Dios a través de el ángel que se acerca a ella, ¿cierto? Como enviado, el ángel Gabriel que va enviado para hablar con esta joven virgen que está, como dicen algunas en la Sagrada Escritura, estaba como en un estado de oración y ella recibe esta visita tan especial del ángel para hablar con ella y darle una misión, que es lo importante ahí, ¿no? Entonces, el ángel saluda a María y la saluda como la llena de gracia, como una mujer más especial, más dotada de muchos dones y talentos, que muchas veces nosotros decimos cuál es su gracia, pero decir cuál es su nombre, ¿no? Como para formalizar algo. Pero María, lo que nosotros vemos y entendemos y creemos a través de lo que la Escritura nos enseña y la Iglesia igual, en su magisterio, nosotros vemos que ella, los dones que ella tiene no se ven internamente, los expresa externamente, porque nosotros no vemos cuando una persona tiene a primera vista tiene ciertos dones para algo, sino que hasta que vemos cómo se expresan. Y en María está esto, que ella, la respuesta de María frente a este saludo del ángel y que le dice, ¿no? ¿Para qué la ha elegido el Señor para ser la madre del Salvador? María responde plenamente creyendo en esta palabra y le dice, he aquí la esclava del Señor.
o bien la sierva del Señor, según algunos textos, según algunos biblistas, es la sierva del Señor. Y con eso le dice plenamente que ella está en disposición de acoger esta palabra, acoger este mandato, esta misión. Hoy podríamos decir que esta vocación de María es una vocación a dar sentido a la vida y vivirla con sentido. Entonces María, ¿qué hace? Responde, pero también responde preguntando. Eso es lo más importante, porque uno puede percibir algo humanamente, pero también tiene que hacerse preguntas y hacer preguntas. Y la pregunta que hace es, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay todo un proceso y entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo actuará. Yo en este minuto no lo narro como textualmente la escritura, pero sí la presencia importante del Espíritu ahí, que va a ser quien va a darle vida, por decirlo así, al vientre de María, al seno de María, y va ella a quedar embarazada. No es al modo humano, como nosotros sabemos, como algún niño nos puede escuchar en este minuto, o alguna papá, ¿cierto? No como el niño ha nacido, si un niño del colegio, ha nacido humanamente por un contacto, un encuentro amoroso entre el papá y la mamá, sino más bien aquí hay una intervención divina, que eso es lo que a nosotros nos invita a creer y a sentir que es así fue, que no hay duda que así fue, por cuanto María siempre permaneció virgen. Entonces, ese es el saludo, el encuentro del ángel con María, un diálogo que se genera entre los dos y una respuesta. Y un llevar adelante, voy a decirlo, un proyecto de Dios para redimir al ser humano. Tenía problemas de conexión, espero que no, está más o menos nomás la conexión por acá, pero hermana, desde esta misma visión, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este Hijo que tiene esta divinidad, ¿cierto? También dentro de esta Trinidad, pero también tiene este lado humano, y María tiene, tal como usted lo señalaba, este nivel de importancia en esta humanidad también de Jesús. Esto es un dogma. ¿Nos podría explicar un poquito en relación a esta? Porque tal como usted decía, ella le dijo cómo, porque aquí es donde los niños se preguntan, pero también, ¿cómo lo hizo si no conoce a hombre? ¿Cómo? Entonces, ahí hay una como interrogante de los niños, y ahí está el dogma. ¿Cómo es que el dogma es la maternidad de María? La maternidad de María que, por lo que decíamos anteriormente, sin presencia de un varón, sin intervención, sino aquí la intervención es totalmente divina. Por eso es en la acción, Dios actúa a través de la acción del Espíritu Santo en María. Y eso es lo que nosotros tenemos que, o sea, es lo que la Iglesia nos propone como un dogma de fe, creer que esto fue así. Un dogma es una verdad de fe a la cual nosotros estamos como creyentes invitados a creer. O sea, no nos cabe la menor duda, aun cuando en algunos textos del Evangelio igual vamos a encontrar una expresión que dice que como que María tuvo más hijos, como que tuvo otra vinculación, ¿no? Entonces, tu madre y tus hermanos. Claro, ahí está tu madre y tus hermanos. Sí. Pero la verdad es que los hermanos en ese concepto es como nuestros primos, nuestros parientes más cercanos. Familia. Claro, las familias. De las escrituras en esa época. Se le llamaba hermanos a... Claro, dentro del concepto de familia, porque hoy día también nosotros decimos nuestros primos hermanos, la familia, claro, el nexo más cercano, ¿no? Pero
No es así en cuanto a que haya tenido más hermanos de sangre. Jesús no tuvo más hermanos de sangre, sino tiene hermanos de fe. Que esta es la diferencia entre una familia como hoy día, podríamos decir, común y corriente, y la experiencia de familia que vivió Jesús. Porque sus hermanos, en el concepto, eran los discípulos, pero porque Jesús no tuvo más hermanos, puedo usar la palabra carnales para no caer en... Hermana María Teresa, y desde ahí, desde la vida de María, que es muy virtuosa, ¿cierto? Ya desde este sí y desde como toma mi vida y haz lo que quieras, desde ahí, fuera de este dogma, desde ahí su santidad, fuera de su obra y de su quehacer cotidiano, el hecho de ser madre de Jesús también, me imagino que desde ahí también se puede evaluar o decir su santidad. Desde que fue concebida María, fue concebida sin mancha, sin pecado. Voy a usar una palabra que dije delante, que es la elección de Dios sobre María, esta virgen. Entonces, ella no tuvo el pecado original, como hoy día nosotros hablamos que todos nacemos con el pecado original y el bautismo nos borra ese pecado, ¿no? María, porque fue elegida mucho antes, como nosotros decimos, cuando una expresión muy, muy familiar fue, yo estaba en el pensamiento de Dios, de mucho antes, ¿no? Solo Dios sabía lo que quería conmigo, pero ya desde antes. Lo mismo pasa en este concepto, así con pasión un poco más cercano, en María. Ella fue concebida y su proceso de mujer de fe, que no dudó nunca frente a lo que era el caminar a partir de este sí que ella dio en ese momento cuando dijo, yo soy la sierva, soy la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. El concepto, hágase en mí, o sea, se vaya realizando todo lo que tú de aquí para adelante quieras conmigo, mi proyecto, mi camino, todo lo que va para adelante. Y acuérdense que María sufrió, pero también tuvo muchas alegrías, pero también vivió una vida muy terrena, con mucha dificultad. Entonces, pero ella se mantuvo firme en su convicción de fe. Ella fue una mujer de fe y ella donó a su hijo. Entonces, todo eso va como pavimentando un camino que la va haciendo llegar a esta, yo digo, máximo, que es la santidad, a la cual estamos todos llamados. Todos, ninguno de los bautizados no queda exento de esta gracia, de este regalo de Dios, de ser santos. Pero esa santidad la tenemos que hacer en la vida común, en todo lo que vivimos, ¿no? Entonces a María también le tocó pasar por muchos momentos difíciles. No hay ninguna gracia para una mamá tener que ser perseguida, nacer como nació su hijo. Claro. En unas condiciones, hoy día podríamos decir paupérrimas, ¿no? Y nacer su hijo. ¿Qué mamá querría que su hijo naciera en esas condiciones? Después, cuando María debe presentar, y lo dice el texto de la Sagrada Escritura, aunque no obligada, María presentó a su hijo en el templo. Y allí diríamos nosotros, le vaticinaron una experiencia de vida dolorosa. Entonces, una espada te atravesará el corazón. O sea, el dolor que vas a sentir por lo que vive tu hijo va a ser muy, muy fuerte, como algo que te atraviesa. Eso lo vive una madre plenamente cuando tiene situaciones difíciles con sus hijos. Entonces, ahí, claro. Entonces, todo ese camino que hizo María, y después, ¿qué hace María? María sigue adelante con su hijo, va escuchando, va sintiendo, va comprendiendo, y también va asumiendo su rol de madre del Hijo de Dios. Y nos entrega, acuérdense, cuando en el momento en la cruz, ¿qué hace? No llora, sino que
Cuando Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, esa relación entre los dos, ella asume y tiene que ver la muerte de su hijo. Pero ese es un camino que el Señor también consideramos que fue en el interior de una mujer de oración y de fe, conversándolo, dialogándolo, ¿no? Claro. Y así María pudo vivir una vida de santidad y lograr lo que para nosotros es Hermana, un camino. con todo esto que usted nos aporta, ¿cierto? Nos relata, podríamos decir que María fue libre al responder a los planes de Dios. Imagínese usted, bueno, ella no sabía por todo lo que iba a pasar, evidentemente, pero sin duda hay que tomar esa decisión de decir sí, o podría ella haberse negado a este anuncio, ¿cierto?, del ángel. La libertad de Dios, recuérdense del libre albedrío, que uno puede decidir, puede responder libremente como persona frente a algo. Pero aquí está lo grandioso de María, que ella no dijo, ¿y qué me va a pasar? Claro, no preguntó. No preguntó, sino cómo va a suceder. ¿Cómo va a suceder? Entonces ella planteó eso. Y su camino de fe fue en esa perspectiva. Siendo ella una mujer libre, responde en forma libre. Y recuerden que aquí hay una situación de época que a veces se nos escapa, ¿no? Que es que María estaba comprometida, que es distinto a decir el compromiso como era en los tiempos pasados, era que la familia comprometía a los jóvenes en matrimonio, se entregaban en matrimonio, no tenían un contacto antes de... Previo, claro. No existía lo que hoy decíamos nosotros, anda con este o apololea o no, ¿cierto? Para ponernos más en una realidad más cercana. Entonces María, y cuando una joven estaba comprometida en matrimonio, no podía llegar era como ilógico pensar que podría quedar embarazada. Y sucedía, si pasaba algo así, que era repudiada, María podía haber muerto. Claro. Porque el repudio tenía su castigo. Muchas veces, claro, según la época. Exactamente. Entonces, por eso es que es bueno que también, como una lección en este tiempo que vivimos especialmente, el encuentro con María en este mes, como de volver, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, para como respondernos también en algunas cosas que humanamente surgen como dudas. Entonces, María estaba comprometida. Y por eso también yo digo, situarnos en la respuesta, ¿cómo va a suceder si no conozco a Aarón? O sea, no había tenido contacto con él. Pero María no dice, tengo miedo, me va a pasar esto, me puede pasar esto. No, sino, ¿cómo va a suceder? Me pregunta, ¿voy a sufrir? Sí, ¿la voy a pasar bien o la voy a sufrir? ¿Me va a salir mañoso? ¿Cómo me va a ser el hijo? ¿No? ¿Cierto? Desde esa perspectiva, sino, o pensar, voy a sufrir mucho, los dolores de parto van a ser demasiado intensos, qué sé yo, todo eso. Ella no se plantea frente a eso, simplemente por su experiencia profunda de fe y porque ha creído en la escritura que se viene de antiguo, que a ella le han enseñado a sus padres, ella responde sí. Y ese sí es el que hoy día a nosotros también nos hace celebrarla en este mes de María. Claro. Qué lindo, qué lindo. Ese hágase en mí según tu palabra, o sea, que son grandes palabras, pues, o sea, claro. Hoy día es difícil pequeños compromisos, adquirirlos y hacerlos, y ella así entregada, así como por completo. Seguimos con algunas preguntas de como de los niños, porque esta que le había hecho anteriormente tenía relación como con eso. Usted lo explicó bien, que
ella había sido elegida desde antes, desde la concepción, y ya era llena de gracia porque ya había sido escogida para ser madre de Jesús. Igual los niños se preguntan, pero ¿cómo una mujer, así como tú, cómo puede ser la mamá de Dios? O sea, y de Jesús, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le respondería? Porque ellos ven mucho la divinidad de este Dios trino. Entonces, a María la ven más del mundo. Entonces, ¿cómo explicarle a un niño esto? En el sentido de, no es fácil que se comprenda, pero todos sabemos que los niños cuando son pequeñitos, ellos ven a Dios, se habla de Dios, ¿cierto? Sí, mucho más de Dios Padre, Dios se habla Padre. de Dios Padre que de Jesús. Bueno, Sí. Dios es Padre de Jesús, ahí está lo grande que Jesús es hijo del Padre. Y la acción que pasa en María es una obra del Padre para que Jesús venga al mundo. Y nosotras podamos, y ellos, los mismos niños, vamos a decirlo así, para que puedan celebrar también en Navidad el nacimiento de Jesús, de este Dios que es lo que nos cuesta, pero es un Dios pequeñito. Este Jesús que nosotros lo contemplamos pequeñito en Navidad, ha sido una gracia, una obra que Dios nos ha querido regalar por amor a todos nosotros. Y es María, nuestra madre, la que ha dicho que sí, pero también por un amor y una respuesta al Padre. Y ahí Claro. Jesús viene al mundo y quizás es más difícil para un niñito porque Jesús viene al mundo como vino este niño. Por ejemplo, pongámosle una figura, un Juanito de 2, 3 años. Nació de cierta forma como nació Jesús. Pero para que Juanito viniera al mundo, tuvo su papá y su mamá que tener un momento de amor profundo. Entonces se intercambian, ¿cierto? Y se entrega una vida al otro. Y ahí nace ese niñito, se concibe Juanito. En cambio, con María, y vuelvo a insistir que aquí es el Padre que envía al Espíritu Santo. Y es el Padre quien quiere decir que en un abrazo, el Espíritu Santo en un abrazo fecundo, que no lo vemos ni lo sentimos, actúa en María. Y ella da luz al niño Dios, que es hijo, por eso niño Dios, porque es hijo del Padre Dios. Entonces nosotros tenemos a María, que es una persona, una jovencita, que está en la tierra y que es una mujer digna de ser la madre de este niño que viene. Dios la consideró desde antes, la tenía, como quien dice, la tenía pensada, estaba en la mente de Dios, vuelvo a decir eso, estaba en la mente de Dios, la consideró antes. Y para considerarla la madre de Dios, de este niño que nos trajo la felicidad al mundo también, y que lo hizo por un inmenso amor al hombre, esta criatura, ¿qué pasa? Que ha sido elegida de antemano, como decíamos. Pero entonces para eso le dio muchas cosas buenas. María, cuando es saludada por el ángel le dice, salve la llena de gracia. O sea que el Señor le ha dado muchas cosas buenas a María. Y sobre todo, le ha dado el amor. El amor es uno de los dones más grandes que podemos tener. Entonces ahí María es, por eso que es elegida, se dice que fue elegida. Y no fue elegida, lo vamos a decir muy banalmente, no fue elegida en un sorteo, sino que fue elegida por amor de Dios y considerada. Y como Él la eligió, la fue cuidando hasta cuando Él se manifestó. Súper.
Hermana, muchas gracias por la clarificación y también por bajar un poco, por bajar bastante, ¿cierto?, el lenguaje, de modo de que los niños también puedan entender esto que para nosotros, ¿cierto?, es una tremenda verdad. Delante Marielita hablaba, ¿cierto?, del dogma de la maternidad de la Virgen. También está el dogma de la asunción de la Virgen, Sí. ¿cierto? ¿Cómo podríamos, ¿no es cierto?, explicar un poco la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma? Ya hemos hecho un camino, ¿cierto? Dijimos que María fue elegida, que tuvo su momento de encuentro con el ángel y que donde al nacer Jesús, ella hizo un camino con Jesús, ¿cierto? Ese camino que fue de pequeñito, que lo tuvo que criar, que después vivir con él las primeras experiencias de encuentro con, defender y hablar del Padre en el templo, como que se le perdió, después llegó con el niño hasta otros lugares, hizo todo acompañar a su hijo en todo su camino, su peregrinaje, ¿cierto? Como que cuando fue proclamando la palabra de Dios, hizo todo un camino. Todo ese camino lo consideramos hoy día como el camino que tenemos que hacer todo cristiano para llegar donde llegó María, que fue María. Aquí el dogma de la Asunción es que María fue llevada al cielo. ¿Cómo? Vamos a usar una palabra. Cuando un niño se saca una buena nota, le dan un premio. Aquí María fue premiada por su buena vida, vamos a decir, por su vida de fe, por ser la madre de Dios, y fue llevada al cielo. Y en el cielo pasa a ser también para nosotras modelo en muchas cosas. Es nuestro modelo de santidad, una santidad que podemos decir que comienza a partir de nuestro bautismo. Entonces los niñitos también pueden hacer, entre comillas, algunas obras buenas que vayan como haciendo un camino de pequeñito para llegar al cielo, para ser también, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta del lado, ¿no? Los santos que no son conocidos, pero que no están en los altares. Pero ahí podemos nosotros, ¿por qué? Porque María ya nos precedió. María nos ha mostrado una posibilidad frente a lo que podría ser nuestro camino aquí en la tierra, un camino de santidad para después vivir en el cielo, ¿cómo decir? En el reino de la paz, de la alegría, algo que vamos de a poquito haciendo aquí en la tierra. ¿Y cómo se hace ese camino? Tenemos María, que vivió una experiencia profunda de fe. Nosotros como niños, como adultos, no lo vamos a hacer igual, porque cada uno tiene su misión, tiene su forma de vivir su experiencia de fe. Pero haciendo también un camino, hoy día podríamos decir, haciendo el proceso sinodal, un camino juntos, ¿no? Vamos haciendo juntos este camino, con obras, con actitudes, con gestos, con comportarnos bien en la escuela, en el colegio, tener actitudes de acogida con los niños que no son igual que yo. Así vamos haciendo este camino y un día podemos también encontrarnos en el cielo. Como María. También podemos, gracias a esto, llegar al cielo. Pero María fue llevada al cielo. Se portó tan bien, habría que decirle a los niños que se fue así derechito. Claro, pero María se portó muy bien, fue llevada, pero no quiere decir que no dejó de ser persona. Así es que los niños también de repente se pueden caer, cometer alguna cosita que no sea muy, muy difícil de perdonar, pero también hay que perdonar, se puede perdonar, se puede encontrar. Entonces, no se olviden, María y los niños también son personas y todos podemos cometer errores, ¿ya? Pero lo que significa una cosa grande, podemos enmendar esos errores y cuando ya podemos acudir a un sacerdote para ser perdonados, somos perdonados porque Dios nos ama. Los niños no deben olvidar nunca que Dios los ama.
Esto Y de que la María también los ama porque es la madre del Hijo de Dios. Entonces siempre va a haber alguien que nos tiende una mano, que nos ayude misericordia. cuando se nos caemos, nos paramos porque hay alguien que tiende la mano. El tinte de la humanidad, que es tan importante dentro de este proceso y que todos tenemos una dignidad humana, aun cuando tenemos estas caídas, como dice usted. Me gustó esta frase del Papa, santos de la puerta del lado. Vamos a colocarlos ahí y ya voy a colocar un letrero aquí y voy a invitar a los chiquillos a ser santos de la puerta del lado. Claro, perdona, esos son los santos que habla el Papa Francisco de las personas que no están en el altar. Por ejemplo, en el altar está Padre Hurtado, está Teresita de los Andes. Claro, pero nosotros podemos ser personas buenas, de efecto, y a lo mejor no llegar ahí, pero sí entrar igual, Claro, como y de hecho, vivir nuestra santidad cotidiana, vivir nuestra vida de fe en forma cotidiana. Y en forma simple, sencilla, a lo mejor oculta en ese sentido. Capaz que nadie nos reconozca en el camino, o que nadie nos salude, pero igual tenemos que hacer este proceso de fe. Es que en este sentido yo veo como, no sé, mostrarles, por ejemplo, a los niños cómo también ellos pueden tener su propia luz, porque todos tenemos nuestra luz, todos tenemos estos dones, estos talentos, estas virtudes, estos valores que tenemos arraigados, y cómo también hay algunos que tal como usted dice, pues no están ahí como en los bultitos de los santos, pero que tienen una vida santa, y yo creo que en nuestros colegios siempre hay personas que son muy virtuosas, y desde esta misma virtud, hermana María Teresa, María, ¿cuáles son las mayores virtudes que usted le encuentra a María? Que son muchas, o sea, ya del hágase tu voluntad, o sea, obediente a morir con una fe tremenda. Yo creo que ahí ya son dos cosas que son, no se puede, no hay más que ella que lo haga tan bien. Pero ¿qué otras virtudes le ve dentro de los pasajes bíblicos y dentro de la historia? Aquí hay las dos primeras que tú dijiste corresponde plenamente a lo que es la imagen de María, pero creo que hay algo que a mí siempre me ha llegado mucho de María, que es lo que la hace responder. María es una mujer de profunda fe, y esa fe la hace, como dices tú, ser obediente. Esa obediencia no es lo que podríamos decir una obediencia ciega, o sea, sí, pero no es así. María pregunta, ¿cómo va a suceder, no? María pregunta también y se encuentra con Jesús en momentos muy especiales de Jesús. Y de hecho va a decir, si vamos atrás, a un momento en que María en las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿ella qué dice? Hagan lo que Él les diga. O sea, hay una intervención, ¿se fija? Sí. Hay una obediencia, un caminar con Jesús, pero también está ese cuestionar cosas y decirlas. A pesar, hermanita, a pesar que Jesús le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Claro. Pero ella insiste y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces, ella actúa también como mamá. Actúa como mamá, como creyente, porque cree que Jesús es capaz de hacer eso. Actúa como creyente, yo digo, la forma en que María, las virtudes de María son, desde el comienzo, ya, este tremendo gesto de fe, este caminar con ella, y sobre todo que María, el amor a la Escritura. María, a la Escritura, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque María conocía las Escrituras, lo que los antiguos habían hablado de Dios, vamos a decir, del Antiguo Testamento, como ellos leían la palabra de Dios. Pero también cree en este Jesús que es palabra viviente.
Ella cree en su Hijo. Y nosotros nos encontramos con este Jesús a través de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. Cuando hacemos lectura de esta palabra, cuando hacemos este encuentro, nos encontramos ahí con Jesús. María, y una cosa súper importante para mí, también aparte de esta forma de encontrarse con la palabra, de creer en la palabra y de manifestarla, es cómo ella se puso junto a Jesús como discípula. Ella siguió a Jesús. Claro. Y eso nos cuesta. Nos cuesta hacer ese camino de discipulado, como seguir. A nosotros siempre nos gusta, humanamente, nosotros llevar adelante, como dice, la voz cantante. Y María, ella estuvo ahí, se colocó al lado y seguía. Recuerden después que Jesús muere, ella está con los apóstoles en oración, Claro. creyendo que lo que se había prometido se iba a cumplir, la venida del Espíritu Santo. Entonces ahí hay un proceso grande de María que a nosotros también nos dice mucho. Es la fe manifestada en distintas formas. Sus virtudes son una mujer de acogida. Ella acogió, recibió. Una mujer de paz. Una mujer que en todo momento supo ser mujer. Ella no, por ser la madre elegida, la madre de Jesús, ella no se saltó sus pasos porque también tuvo que sufrir, pero sufrir no como, yo la percibo así, no como una mujer que su sufrimiento la dejó en mal estado, como si nosotros, como diríamos, nos tiró para abajo. No, ella supo vivir estos procesos en una dimensión de confianza y esperanza. Para mí María es una mujer de mucha esperanza, de mucha confianza. Y lo que es más, lo grande es que María es la madre de todos nosotros. Y María tiene un rol muy importante, que es, yo lo digo aquí como para los niños. Cuando ellos quieren conseguir algo, quieren quieren o platita para ir al cine, vamos a decir, para comer helado, y no la tienen, van donde la mamá. Y si la mamá no tiene platita, o también si no les da el permiso, la mamá va donde el papá. Se fijan que hay un caminito, como una mediación. Entonces, lo que hace María con nosotros nos acercamos a María, le pedimos cosas para que ella interceda ante su hijo. Entonces, hace este proceso de mediación. Nos ayuda a. Y en este proceso, nosotros nos acercamos a María, pero María nos lleva a Jesús. No nos quedamos en María, porque ella nos lleva a Jesús, hace este paso, que a veces nos cuesta a nosotros como perdernos un poquito, no ser protagonista en un sentido no, porque hay que ser protagonista, pero no también más de otra mirada, no protagonismo, es distinto que ser protagonista. Entonces ahí nosotros podemos hacer este paso. Y a nosotros humanamente nos cuesta perder el protagonismo y perdernos para que otro pueda vivir de otra forma, ¿no? Ponernos al servicio. Claro, es como tú lo decías recién, la otra expresión que es súper importante considerar que María es para nosotros ejemplo de servicio. Un servicio que se gesta desde cuando ella dice que sí, porque es un servicio para la humanidad, para la experiencia de fe posterior, sí. Y un servicio cuando dice lo en las bodas de Caná, un servicio que aquí también consideramos otro elemento en María. Cuando ella visita a su prima Isabel, ¿qué hace? Ella sabe que su prima Isabel está embarazada y sabe que su prima Isabel es una persona anciana. Pero ¿qué hace? María va a ayudarla, va a prestar un servicio y va a prestar un servicio sin decir agua va, sino más bien aquí estoy. Y lo hace sin que sea obligada a hacerlo. Cuando a nosotros nos mandan, los papás nos mandaban, anda a hacer esto, nosotros regañábamos, ¿no? Sí. O no nos gusta. Pero ahora con ella es distinto. María
nace en ella innato este deseo de servicio y va y sirve y no se complica la existencia. O sea, la gratuidad de María en el servicio es algo que nosotros deberíamos considerar mucho más. Y los niñitos igual. Sí, otra cosa que aparece también en la escritura que usted hacía una alusión recién, esto de que ella guardaba todo en su corazón. Yo lo encuentro tan hermoso eso, ¿cierto? Esto de todo lo vivido a lo mejor en los tiempos de ahora, que también son complejos, son difíciles. A veces podemos, como decía usted, que nos da este bajón, estas depresiones, este no poder, y ella en esta tremenda, infinita confianza que tenía en el plan de Dios, ella iba guardando en su corazón también todos sus dolores, todas sus penas, todo lo que iba viviendo. Y tenía, a lo mejor eso le permitía esta mirada de paz con respecto a lo que iba sucediendo en su vida, ¿no? Indudable, porque hay una expresión que nosotros decimos conservar, pero muchas veces conservar es mirado de forma negativa. O sea, me sucede algo, yo lo guardo hasta cuando se llegue el momento que se genere una situación y lo saco afuera, ¿no? Pero María, ¿qué hace? Guarda, conserva, mantiene dentro de sí esta experiencia de vida y no la comenta porque es un proceso de interioridad que vive con Dios. Ella solamente es lo que decíamos anteriormente, que María lo expresa. En lo que ella vive íntimamente, ella lo expresa, pero lo expresa desde una perspectiva de fe, desde un camino en que ella sabe que es Dios que va haciendo el camino con ella. Entonces, eso le permite conservar, o sea, mantenerlo dentro de esto que yo me la imagino cuando José trabajaba haciendo algunas piezas de madera en su casa, como albañil, ¿no? Y mirando y observando el crecimiento de su hijo, sabiendo que mañana su hijo sería otra persona muy especial, lo que ella llevaba dentro de su corazón. Pero esto ella nunca lo salió a expresar, a contárselo a la vecina de al lado, ¿no? Eso era una cosa muy personal, muy claro. Entonces también, sabes que aquí nosotros podríamos decirle a los niñitos, los niñitos, los papás y los adultos, cuando reciben un secreto, cuando dice, te voy a contar en secreto, ¿cómo conservar y no salir a contárselo? Oye, mira, que no, es que este le pasó esto, mira, este otro, y va y cuenta y todo, y hoy día diríamos bullying también, ¿no? Y se hace esto porque esto por lo otro. Entonces, saber guardar, saber mantener como reserva esa experiencia que he recibido de otro. Ahí está María, Es otro ejemplo, otra virtud. Ella supo guardar, supo vivir la experiencia y mantenerla, y solamente compartirla con este Dios que la había llamado. Oye, es lo que yo la verdad es que de esto último, sobre todo que usted ha mencionado, creo que es tan atingente el modelo de María a nuestras comunidades cristianas en términos de, sobre todo para los adultos responsables de estos niños, niñas y adolescentes que acompañamos, los profesores, los papás, porque qué importante es primero la fe, ya partiendo por eso, ya, pero sí, en algunos la fe también es una gracia, pero ya el servicio, por ejemplo, o sea, es esta donación a tal grado que se deja la de sí por la entrega al otro. Esta confianza en el acompañamiento es tan importante, el creer en la persona. Y ella tenía no solamente creer en la persona, sino que tenía esta fe, y esa fe hace que ella también tuviera esa paz espiritual que ayuda a esta confianza que es excepcional en el Señor, pero también en los actos que ella va haciendo. Esta hondura espiritual que hoy día hace tanta falta
porque hay mucha inquietud, no solamente en los niños, sino que también en los adultos, como nosotros nos vamos acompañando en este ser servicial. El acoger, esto de grabar y cuidar también las confianzas. Entonces, creo yo que ya estamos llegando hasta el final, pero a lo mejor desde ahí, como un mensaje para los profesores, para los papás, las mamás, en donde pudiésemos desde la mirada mariana, desde este ser mariano, cómo nos podríamos impregnar de este ser virtuoso en esta sociedad actual que tiene tantos tintes de los que tenemos que trabajar hoy día. Quizá una cosa es mirar a María como modelo, pero no un modelo que está muy lejos nuestro, sino un modelo cercano, como mamá, como madre. Y desde ahí mirar que María, lo que decíamos al comienzo prácticamente, María fue elegida como madre, dio la vida. Y la vida la tenemos nosotros en las manos, cotidianamente en nuestro ser y actuar. Entonces aquí, como mujer, María lucha por la vida. Es una mujer que no le dice, o como dirían, no le da, hay una expresión muy que hace como que no le hace el quite a la vida. Ese es un ejemplo para hoy día, para que podamos acoger la vida. No es tan fácil hoy día acoger la vida. Es más fácil solucionarla. Yo esto no quiero decir claramente, o aunque se debería decir, es más fácil recurrir a otras cosas cuando sabemos que estamos esperando familia. Aquí está María. Ella dice sí a la vida. Y ese sí se proyecta en distintas otras cosas. María no le hizo el quite al sufrimiento, insisto en esto. María lo vivió. ¿Cómo nosotros podemos aprender de María en estas dificultades que tenemos hoy día en la vida? En nuestras dificultades de relación con los demás. También en tantos gestos de violencia que se dan hoy día. María supo dialogar. Recuerden, hagan lo que Él les diga. No mandó, ni tampoco se le esquivó, sino que se acercó, acogió, habló, dialogó. Y María siempre dialoga con su hijo, dialoga también con los discípulos, se encuentra con ellos, camina con ellos, hacer un proceso. Entonces, es una mujer serena, es una mujer de paz, porque el verdadero sufrimiento te lleva a la paz, te lleva a la serenidad. Cuando uno dice, ay, qué sufrimiento tan grande, me produjo esto, lo otro, pero no hay una experiencia de tocar el sufrimiento en lo más profundo, porque el sufrimiento bien llevado, bien asumido, te hace y te transforma en una persona de paz. Entonces aquí está María también como ese modelo. Aquí nosotros miramos también en el sufrimiento. No es fácil que una mujer vea morir a su hijo. Claro. Pero María, ¿qué hizo? No renegó, ni tampoco protestó, sino más bien supo asumirlo, supo vivirlo y lo compartió con otros. Esa figura de María con los discípulos esperando el Espíritu Santo, o sea, una mujer que se hizo acompañar también, que se ayudó con otros. Entonces ahí está nuestra mirada. Cuando pasamos alguna dificultad, ser capaces de buscar, como decías tú, una persona que nos acompañe, alguien que nos escuche, tomar decisiones, hacer discernimiento, porque María también hizo discernimiento, para poder hacer lo que es realmente lo correcto, lo más sano, lo más justo, por decirlo. Porque desde la perspectiva de la fe, María acogió muchas cosas, pero también supo dialogar
con el Señor en oración. Hoy día nosotros podemos hacer oración dialogando con una persona que nos acompañe, que nos ayude a ver más claro, que nos dé más elementos para hacer lo que nos puede hacer más feliz. No una persona que vive con la angustia por lo que hice, sino más bien que he tomado la decisión correcta. Claro. Y aquí también los niñitos, cuando son amigos de otros, también cómo poder compartir, crecer en amistad, en relación con otro, en forma sana, escuchándose, pero como decíamos antes, no salir a cantar afuera todo lo que se ha escuchado, sino aprender a escucharse. María supo escuchar. Exacto. ¿Cómo es importante hoy día entre los papás escuchar a los niños? Que los niños sean capaces de expresarse como son, con lo que tienen. Sí, va a depender también, los niños van a tener o no van a tener una buena fortaleza interior si están siendo acompañados por su papá, si los ayudan a crecer, a desarrollarse como personas. No solo le entregan posibilidades de adquirir un mejor claro, yo no pienso en la tenida o ir a un lugar, a un restaurante a comer, a un concierto, qué sé yo, pero son cosas que se pueden hacer, no están malas, pero también saber cómo guiar a los niños en eso, que muchas veces no son las cosas más importantes. ¿Cómo no pensar que también María supo escuchar y supo estar con su hijo? O sea, cómo a lo mejor no tienes nada que decirle a tu hijo, pero estar ahí acompañándolo como cuando hace las tareas, o cuando está jugando, qué sé yo, estar. Acompañarlo cuando dentro de la misma escuela tienen un partido de fútbol o de ajedrez, ir a hacerle barra, como decíamos antes nosotros. Estar. Y en las caídas, pues en el sufrimiento, cuando cae la cruz, ella va, lo recoge, lo apaña, Claro. con todo su dolor y está ahí al lado. Hermanita Marieli, pucha, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Podríamos estar, como bien dijo usted, muchos programas conversando sobre esta gran mujer, nuestra madre, que es la Santísima Virgen María. Pero comentarle también, agradecerle, ¿cierto?, su disposición y todo lo que hemos compartido, dialogado. Antes de finalizar el programa, queremos invitarla a ver un video que es nuestro propósito de la semana. Al finalizar cada programa, nosotros dejamos un propósito, ¿cierto? Invitamos a tener un propósito y el que podemos ir haciendo vida durante la semana hasta nuestro siguiente. Tener, por supuesto, unas palabras del Papa Francisco con respecto a y que nos invita a seguir el ejemplo de María. Así que le invitamos a ver el video y luego ya nos despedimos del programa de hoy. El Papa Francisco nos llama a seguir el ejemplo de María. En muchos cuadros, María está representada sentada ante el ángel con un librito. Este libro es la Escritura. María solía escuchar a Dios y transcurrir su tiempo con Él. La palabra de Dios era su secreto. Cercana a su corazón, se hizo carne luego en su seno. Permaneciendo con Dios, dialogando con Él en toda circunstancia, María hizo bella su vida. No la apariencia, no lo que pasa, sino el corazón tendido hacia Dios. Hace bella la vida. Miremos hoy con alegría a la llena de gracia. Pidámosle que nos ayude a permanecer jóvenes, diciendo no al pecado y a vivir una vida bella, diciendo sí a Dios. Bueno, y ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta, ¿cierto? Después de haber escuchado esta invitación del Papa en donde nos dice que María, por supuesto, que es un ejemplo para todos nosotros. Pero preguntarle, hermanita, ¿cómo se sintió en el programa de hoy? Bien, y muy agradecida por este momento en que podemos compartir, también poder entregar algo de nuestra experiencia de fe a niños,
adultos, también jóvenes. No sé, yo no sé qué tal la audiencia que tienen estos programas y la gente que participa, así como tercera edad, no sé, también ayuda muchísimo. El poder entregar una palabra una experiencia de fe es lo que nos ayuda a caminar y hacer este mes de María juntos, ¿no? Sí, bueno, va Muchas dirigido gracias a ustedes. a todas las comunidades, pero yo creo que nos ven más adultos, sí. Los chiquillos no somos muy, a pesar que somos muy divertidas, no lo somos tanto para ellos. No, todavía no hemos Todavía logrado. no. Vamos a tener que entrar al Estamos TikTok. trabajando para eso. Vamos a tener que hacer otras cosas, movernos Vamos a de otra tener que entrar manera. a TikTok, Marielita, Sí, para que los chiquillos el nos vean. próximo. Instagram, TikTok. TikTok con la tía Adriana. Sí, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Vamos a pensarlo. Tenemos que ver formas de llegar a los chiquillos. Gracias, hermana, sobre todo por acompañarnos y tratar de entusiasmarnos a decirle sí al Señor a través de la persona de María y sobre todo en esta invitación que usted nos hace a comienzo, que es tan importante para las comunidades de vida, que tiene que ver con la vocación de las personas y sobre todo de estos niños, niñas y adolescentes que recién están ahí discerniendo este llamado que nunca termina, que el Señor siempre nos está hablando y eso que nos decía usted de la humanidad, que siempre nos está invitando a la santidad, a ser mejores personas y eso es tan bonito. Así es que muchas gracias, hermana María Teresa, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo que no tenemos que perder esa dimensión de que podemos hablar de santidad, un término a lo mejor muy grande, pero lo importante es que como niños y como adultos vivamos los valores, nos vivamos como personas contentas y felices, y eso nos ayuda a llegar a esta puerta del lado, como decíamos, la santidad de la puerta del lado, ¿no? Me encantó. María está ahí esperándonos, ¿cierto? Para ayudarnos a entrar por esa puertita de al lado. Y no olvidar que lo otro, lo importante es que no estamos solos, que no caminamos solos en este proceso. Entonces, aquí también es un proceso sinodal, caminamos juntos, unos con otros nos tenemos que ayudar. Así es que, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Un abracito. Un abracito, invitamos a todos a poder sintonizarnos nuevamente la próxima semana, si Dios así lo quiere, ¿cierto? A las 17 horas. Un abracito y que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao. La Vicaría para la Educación y la Cultura te invita a escuchar Aula Conectada, un espacio con toda la actualidad e información para la comunidad educativa de la región. No te lo pierdas, todos los jueves por Radio Chilena de Concepción.